Sanar emocionalmente no es olvidar. Tampoco es simplemente dejar ir. Y mucho menos se trata de reprimir lo que sentimos con una sonrisa fingida o con frases hechas que buscan tapar el dolor sin enfrentarlo. La verdadera sanación es un proceso profundo, muchas veces incómodo, pero completamente transformador. Es un viaje hacia nuestro interior que requiere coraje, paciencia, y sobre todo, mucha compasión con uno mismo. Y lo más importante, no todos están dispuestos a transitarlo. Porque sanar de verdad implica mirar de frente nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestros miedos más íntimos, y eso, sin duda, da miedo. Pero también es la puerta hacia una libertad que no tiene precio. Carl Jung, uno de los grandes padres de la psicología moderna, dijo una frase que resume este viaje interno con una claridad brutal: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Y esa es la esencia de todo este mensaje. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a relacionarnos con él. No se trata de enterrar las emociones, sino de aprender a escucharlas. Porque cada emoción, incluso las más incómodas, traen consigo un mensaje. La gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? ¿Cómo podemos transformar el dolor, que muchas veces parece insoportable, en algo que nos fortalezca en lugar de destruirnos? Si alguna vez te has sentido atrapado en el mismo sufrimiento una y otra vez, si has intentado seguir consejos como piensa positivo o solo déjalo ir y nada ha cambiado, si te has sentido frustrado por no avanzar a pesar de tus esfuerzos, entonces este mensaje es para ti. Quédate, porque vamos a explorar algo que pocos se atreven a enseñar, el verdadero camino de la sanación emocional. Y antes de seguir, te invito a que pienses en alguien que también necesita escuchar esto. Esa persona que está pasando por un momento difícil, que carga con heridas invisibles y no sabe cómo seguir adelante. Compártele este mensaje. Porque sanar no solo es un acto individual. Sanar también puede ser un puente hacia otros. Sanar, a veces, comienza cuando dejamos de sentirnos solos. 1. No puedes sanar lo que no reconoces. Este es el primer paso, el más olvidado y el más importante: reconocer que estás herido. La mayoría de las personas no logra sanar no porque no lo desee, sino porque niega su propio dolor. Lo minimiza. Lo esconde. Lo racionaliza. Se dice cosas como no fue para tanto, eso ya pasó, hay gente que sufre más. Y aunque eso suene maduro, aunque parezca que nos ayuda a seguir adelante, la verdad es que nos hace daño. Nos enseñaron desde pequeños que llorar está mal, que mostrar emociones es debilidad, que lo correcto es ser fuerte, mantener la frente en alto y seguir adelante como si nada. Pero esa idea nos ha desconectado de nuestra parte más humana. Porque lo que no enfrentamos, lo que evitamos mirar, no desaparece. Solo se convierte en una sombra que sigue operando en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Jung hablaba de esa sombra, esa parte oculta de nosotros donde almacenamos todo lo que rechazamos, lo que nos duele, lo que no queremos aceptar. Y mientras más lo escondemos, más poder le damos. Esa sombra influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestros miedos, en nuestras reacciones. Y lo más trágico es que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo saber si estás negando tu dolor? Reaccionas con demasiada intensidad ante situaciones pequeñas. Sientes que hay un vacío dentro de ti, pero no sabes de dónde viene. Repites patrones en tus relaciones o trabajo que siempre terminan mal. Te cuesta estar en silencio contigo mismo porque algo adentro incomoda. Todo eso son señales de que hay algo no sanado. Algo que aún necesita ser reconocido. Y aquí está la gran clave: debes atreverte a mirar dentro de ti. Dejar de distraerte con el trabajo, las redes sociales, las series, las relaciones superficiales, y darte el permiso de sentir. Porque solo cuando te permites sentir, puedes empezar a sanar. Como también dijo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esa frase es poderosa. Porque significa que si no identificamos el origen real de nuestro sufrimiento, seguiremos repitiendo una y otra vez las mismas experiencias disfrazadas con diferentes rostros y situaciones. Creemos que es el mundo el que está en contra nuestra, pero en realidad son heridas internas no procesadas que siguen buscando cerrar su ciclo. Escribir sin filtro, un ejercicio transformador. Un paso concreto, poderoso y transformador que puedes comenzar hoy es escribir. Sí, escribir. Sin filtro.
sin juzgarte, sin pensar en si está bien o mal lo que sale de ti. Toma un cuaderno o una hoja y hazte estas preguntas. ¿Qué situaciones del pasado siguen doliéndome, aunque ya haya pasado tiempo? ¿Qué patrones negativos se repiten constantemente en mi vida? ¿Qué emociones me cuesta sentir o expresar? No busques respuestas bonitas. Busca respuestas verdaderas. Lo que escribas será tu espejo. Y cuando veas lo que hay dentro de ti, sin filtros, sin máscaras, entonces habrás dado uno de los pasos más valientes que un ser humano puede dar, reconocer su verdad emocional. Porque sanar no empieza cuando superas algo. Sanar empieza cuando dejas de huir. Cuando te sientas contigo mismo, con tu historia, y decides mirarte con honestidad y compasión. Y si esto duele, si al hacerlo algo se mueve dentro de ti, no te asustes. Estás comenzando a sanar. Jung lo dijo con una claridad que retumba hasta hoy: en la sombra está el oro. Y esto, aunque suene poético, es brutalmente real. Muchas veces creemos que lo oscuro dentro de nosotros solo trae dolor, que lo roto no tiene valor, que nuestras heridas solo son cargas. Pero, ¿y si te dijera que justamente en eso que más te duele se esconde tu mayor poder? ¿Y si ese dolor que te ha perseguido durante años no fuera una maldición, sino una puerta hacia una versión más sabia, más fuerte, más compasiva de ti? Hazte estas preguntas con valentía. ¿Qué habilidades, dones o fortalezas desarrollaste precisamente por haber pasado por esa experiencia? ¿En qué aspectos de tu vida te ha forjado ese dolor? ¿Qué has aprendido que no podrías haber aprendido de otra forma? Cuando respondas con sinceridad, descubrirás que en medio del caos se escondía un propósito, una semilla de oro esperando ser descubierta. Porque no se trata solo de sanar, se trata de transformar lo vivido en una fuente de poder. Reescribe tu historia desde el alma. El siguiente paso es mirar atrás y reescribir tu historia. Pero no desde la mirada de la víctima, no desde el ¿por qué me pasó esto?, sino desde la voz del guerrero que ha decidido crecer a pesar del dolor. Escribe tu historia desde el gracias por lo vivido, desde el esto no me destruyó, me reconstruyó. No te pido que minimices lo que pasó, ni que justifiques el daño. Te pido que lo trasciendas. Que tomes lo más oscuro y lo conviertas en luz. Que veas ese momento difícil como una prueba que superaste, como una tormenta que te obligó a descubrir la fuerza que no sabías que tenías. Y entonces, algo mágico ocurre, la herida deja de doler igual. No porque desaparezca, sino porque tú ya no eres la misma persona que la sufrió. Ahora eres alguien más fuerte, más despierto, más consciente. Usa tu historia como medicina. No hay mayor propósito que convertir tu experiencia en algo útil. Tu historia puede sanar a otros. Tus cicatrices, que creías debilidades, pueden ser faros para quienes aún están en la oscuridad. No sabes a cuántas personas puedes inspirar con lo que viviste, si te atreves a compartirlo desde la autenticidad, desde la humildad, desde el corazón. Cuando transformas tu historia en servicio, dejas de cargarla como un peso y comienzas a ofrecerla como un regalo. Esa es una de las formas más bellas de sanar, usar lo que dolió para crear algo que sane. El poder de aceptar que el dolor es parte del proceso. Aquí es donde la mayoría se frustra, donde muchos abandonan el camino, cuando creen que sanar significa dejar de sentir dolor. Y cuando el dolor regresa, aunque sea leve, piensan que han fallado. Pero eso no es cierto. Sanar no significa que ya no duela. Significa que el dolor ya no te controla. Significa que puedes mirar hacia atrás sin quedarte atrapado en el pasado. Que puedes hablar de lo que viviste sin que se te cierre el pecho. Que lo que pasó ya no define tu valor, tu presente, ni tu futuro. Que puedes llorar, aún así, sentirte en paz. Sanar es un proceso, no un punto de llegada. Y como todo proceso, tiene avances y retrocesos. Días donde sientes que puedes con todo, y días donde te preguntas si alguna vez saldrás de ahí. Pero ambos días forman parte del viaje. Y eso está bien. Estás avanzando, incluso cuando no lo parece. Tu herida emocional se refleja en tus relaciones. Aquí llegamos a uno de los puntos más reveladores: lo que no sanas, se refleja. Se filtra. Se proyecta. Y lo hace, principalmente, en tus relaciones. Tus vínculos más cercanos son espejos.
espejos que te muestran lo que aún duele, lo que aún falta por comprender, lo que sigue sin resolver en tu interior. ¿Te cuesta confiar? ¿Temes ser abandonado? ¿Reaccionas de forma exagerada ante una crítica o un rechazo? Ahí están tus heridas, hablando por ti. Como decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, repites, atraes, y vives las mismas situaciones una y otra vez, sin saber que no es mala suerte, sino una herida que sigue sin cerrar. Las heridas de la infancia no se quedan en la infancia. Dentro de ti hay un niño. Ese niño sigue esperando ser visto, escuchado, amado. Y cuando no lo fue en su momento, crece buscando ese amor en los lugares equivocados. Si te ignoraron de pequeño, hoy podrías sentirte invisible en tus relaciones. Si creciste con críticas constantes, hoy podrías ser hipersensible a la opinión ajena. Si te enseñaron que el amor había que ganárselo, hoy podrías creer que tienes que hacer méritos para ser amado. Tus heridas no se olvidan con los años. Solo se ocultan o se repiten. Hasta que decides sanar. ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? Seguro te lo has preguntado alguna vez. ¿Por qué siempre elijo personas que me terminan haciendo daño? ¿Por qué me vuelvo a decepcionar? ¿Por qué parece que el amor no es para mí? Y la respuesta está adentro. No es que atraigas conscientemente el dolor, es que aún estás eligiendo desde tu herida. Estás buscando que alguien más te dé lo que tú aún no te has dado: aceptación, amor, seguridad. Cuando eliges desde la carencia, terminas repitiendo el vacío. Pero cuando eliges desde la sanación, empiezas a construir relaciones que no llenan un hueco, sino que celebran tu plenitud. La verdadera sanación empieza cuando dejas de culpar y tomas el control. Hay una verdad incómoda que transforma por completo la manera en que vemos el dolor, y es esta: mientras sigas culpando a los demás por tu sufrimiento, seguirás siendo prisionero de él. La sanación no comienza cuando las heridas dejan de doler. No empieza cuando alguien te pide perdón, ni cuando el mundo cambia a tu favor. La sanación real inicia el día que decides dejar de entregar tu poder a lo que te hicieron y comienzas a recuperar el control de tu historia. Sí, quizás tu infancia estuvo marcada por carencias emocionales. Quizás tus padres no supieron darte lo que necesitabas. Tal vez sufriste traiciones que quebraron tu confianza en las personas. Tal vez fuiste víctima de injusticias que nunca debieron ocurrir. Nada de eso fue tu culpa. Pero aquí viene la parte dura, la parte que cuesta aceptar: aunque no fue tu culpa, sí es tu responsabilidad lo que haces con ese dolor ahora. Y eso lo cambia todo. Porque mientras sigas esperando que alguien repare lo que te rompió, seguirás atado a esa parte de tu pasado. Mientras sigas creyendo que no puedes avanzar porque alguien no te dio lo que merecías, le estás dando más poder a esa herida de la que nunca te dieron poder para sanar. Carl Jung lo dijo con una claridad que todavía hoy retumba: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y una de las formas más poderosas y más destructivas en que el inconsciente se manifiesta es a través de la culpa. La trampa silenciosa de la culpa. La culpa es cómoda. Nos da una falsa sensación de orden. Nos permite señalar con el dedo y decir: no soy yo, es lo que me hicieron. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada vez que culpamos, nos colocamos en el rol de víctimas. Y aunque eso puede generar lástima, no genera transformación. Culpar a los demás te exime de actuar. Te mantiene atrapado en un ciclo donde tú eres un espectador pasivo de tu vida. Te da razones para no cambiar, para no arriesgarte, para no sanar. Es más fácil decir: mis padres me hicieron así. Siempre me traicionan. La vida nunca me dio una oportunidad. Es más fácil repetir una y otra vez la misma historia, que sentarte y comenzar a escribir una nueva. Pero la sanación no se da en lo fácil. La sanación ocurre en el terreno de lo incómodo, de lo honesto, de lo valiente. La trampa de esperar justicia. Muchas personas quedan atrapadas en el dolor porque están esperando algo que probablemente nunca llegará. Una disculpa que cierre la herida. Una conversación que lo explique todo. Una validación externa que les diga: lo que te pasó fue real. Fue injusto. Y aunque esos gestos pueden aliviar el alma, no son el verdadero motor del cambio.
Porque si tu bienestar depende de lo que otro haga o diga, entonces nunca estarás verdaderamente en control. La verdad es que la justicia emocional que esperas del mundo, muchas veces tendrás que dártela tú mismo. Dejar de culpar no significa justificar lo que ocurrió. No se trata de minimizar el dolor ni de fingir que nada pasó. Se trata de reconocer el poder que hoy tienes para transformar tu presente, a pesar del pasado. Dejar de culpar es el primer acto de libertad. Es declarar: sí, me dolió. Sí, me rompió. Pero no voy a vivir toda mi vida desde esa herida. El poder de tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad no es cargar con culpas que no te pertenecen. Es algo mucho más poderoso. Es reconocer que tú eres el único que puede transformar lo que te pasó en algo que te fortalezca. No necesitas que el mundo te entienda. No necesitas que te den la razón. No necesitas que tus agresores se arrepientan. Lo que realmente necesitas es decidir que ya no vas a seguir reviviendo esa historia cada vez que algo duele. Lo que necesitas es convertir tu herida en sabiduría, en propósito, en motor. ¿Dolió? Claro que sí. Pero hoy eliges que no te defina. ¿Te rompieron? Tal vez. Pero hoy eliges que eso no determine tu capacidad de amar, de confiar, de seguir. Y aquí te va un ejercicio profundo para trabajar esta etapa. Ejercicio: reescribe tu historia desde el poder, no desde el dolor. Identifica a quién o qué sigues culpando. Pregúntate con honestidad: ¿a quién responsabilizo, aunque sea en silencio, por cómo me siento hoy? ¿Qué eventos o personas ocupan ese espacio en mi memoria donde todavía hay resentimiento? Escribe lo que te hicieron, sin filtros. Vacía esa historia en papel. No lo reprimas. Di todo lo que no dijiste. Llora si lo necesitas. Suéltalo desde las entrañas. Ahora responde: ¿qué he hecho con esto? ¿Cómo me ha afectado seguir sosteniendo esta historia? ¿Qué patrones he repetido por no soltar este dolor? Hazte esta pregunta clave: ¿qué quiero hacer con esto ahora? Aquí empieza tu libertad. Aquí empieza tu nueva historia. Reescribe la historia desde tu versión empoderada. Ya no como víctima. No como el que sufrió, sino como el que sobrevivió, aprendió y evolucionó. Termina tu carta con una afirmación de poder. A partir de hoy, dejo de culparte. Ya no te necesito para sanar. Me doy permiso de avanzar. Porque al final, no se trata de lo que te pasó. Se trata de lo que eliges hacer con eso hoy. Sanar es dejar de esperar que el pasado sea distinto. Sanar es elegir conscientemente que tu presente sí lo sea. Y en el siguiente punto hablaremos de algo transformador, cómo convertir todo tu proceso de sanación en un propósito más grande. Porque tu dolor, cuando es sanado, puede convertirse en el mapa que guía a otros hacia su propia luz. 5. Sanar no es volver a ser quien eras, sino convertirte en alguien más fuerte. Hay una creencia muy común y muy equivocada que muchas personas llevan como una carga silenciosa: quiero sanar para volver a ser como era antes. Antes de que me rompieran. Antes de que me abandonaran. Antes de que la vida me enseñara lo que nunca pedí aprender. Pero hay una verdad que hay que mirar de frente: por dura que sea, esa versión de ti ya no existe. Y no porque estés roto, sino porque has cambiado. Has crecido. Has vivido. Has atravesado cosas que dejaron marcas profundas. Sanar no es regresar a la inocencia perdida, al punto donde todo parecía estar bien. No es regresar al yo ingenuo, idealista, que aún no sabía lo que era el dolor profundo. Sanar es evolucionar. Es reconstruirte con todo lo vivido, no a pesar de ello, sino gracias a ello. Es mirar tus cicatrices y decir: sí, dolió. Pero aquí estoy. Soy más fuerte. Soy más sabio. Soy más yo. Como decía Carl Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. No es una frase bonita, es una verdad brutal. Porque cuando el alma se rompe, se abre. Y cuando se abre, entra la luz. Y cuando entra la luz, ves cosas que antes no veías. Sanar no es volver a tu forma anterior. Es mutar.
Es trascender. Es convertirte en algo nuevo. Algo más auténtico, más consciente, más alineado con tu verdad. La resistencia a cambiar, el mayor obstáculo de la sanación. El mayor enemigo del cambio no es el pasado. Es la resistencia a dejarlo ir. Es ese deseo de recuperar algo que ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Muchos quieren sanar, pero no quieren transformarse. Quieren sentir alivio, sin hacer el trabajo interno. Quieren soltar el dolor, sin soltar las historias que lo alimentan. Pero no se puede tener las dos cosas. No puedes aferrarte a tu antigua identidad, al mismo tiempo, convertirte en alguien nuevo. La oruga no se convierte en mariposa sin primero deshacerse de sí misma. Y tú tampoco. El renacimiento emocional, una nueva versión de ti. Cada crisis emocional es, en el fondo, una invitación al renacimiento. Una parte de ti tiene que morir para que otra pueda nacer. Tal vez muera el yo complaciente que siempre ponía a los demás primero. Tal vez muera el yo herido que no se creía digno de amor. Tal vez muera el yo que necesitaba validación externa para sentirse suficiente. Y sí, esa muerte duele. Pero es necesaria. Porque del otro lado te espera una versión de ti más real, más firme, más libre. Una versión que no necesita aprobación para caminar. Una versión que no se define por lo que le pasó, sino por cómo eligió responder. Una versión que no huye del dolor, sino que lo convierte en propósito. Ejercicio, visualiza a tu yo transformado. Cierra los ojos por un momento e imagina. ¿Cómo se vería tu vida si dejas atrás la versión rota de ti mismo y abrazas a la versión transformada? Visualiza. ¿Cómo camina esa nueva versión de ti? ¿Cómo se habla a sí misma? ¿Qué límites pone? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué cosas ya no tolera? ¿Qué sueños se permite tener? Hazlo real en tu mente, porque si puedes verlo, puedes construirlo. La herida como maestra, no como carcelera. El dolor no vino a destruirte. Vino a enseñarte. La herida no apareció para castigarte. Apareció para mostrarte lo que aún no habías sanado. Y cuando haces las paces con eso, todo cambia. Tu historia deja de ser una tragedia y se convierte en una travesía. Tu pasado deja de ser una maldición y se convierte en un mapa. Tus cicatrices dejan de ser símbolos de debilidad y se convierten en medallas de coraje. Porque sanar no es volver atrás. Sanar es avanzar siendo alguien más fuerte, más despierto, más verdadero. El verdadero cierre no lo da el tiempo, lo das tú. Hay quienes pasan toda la vida esperando un cierre. Pero el cierre no llega con el tiempo, ni con la disculpa, ni con la comprensión ajena. El cierre llega cuando tú decides cerrar. Cerrar el ciclo. Cerrar la herida. Cerrar la puerta al pasado que ya no puede ofrecerte nada más. El cierre no es olvidar lo que pasó. Es decidir que lo que pasó ya no va a definir tu presente. La gran verdad final, no vuelvas a ser quien eras, sé quién naciste para ser. No te enfoques en recuperar al que fuiste. Enfócate en descubrir al que puedes llegar a ser. Porque dentro de ti vive una versión luminosa, poderosa, libre de condicionamientos y heridas viejas. Una versión que no necesita esconderse detrás del miedo ni del dolor. Y esa versión está más cerca de lo que crees. Solo necesitas una decisión. Soltar el pasado y caminar hacia tu transformación. No será fácil. Pero será real. No será rápido. Pero será profundo. No será cómodo. Pero será auténtico. Y cuando llegues ahí, entenderás que el dolor no fue un castigo. Fue un llamado. Un llamado a despertar, a sanar, y sobre todo, a renacer. Cuando el dolor se vuelve tu identidad. Aquí está la verdad incómoda. Hay personas que no quieren sanar. No porque sean débiles, sino porque su sufrimiento se ha convertido en su identidad. Son la persona que fue abusada. Son el que siempre sufre en el amor. Son la víctima de una infancia difícil. Y aunque digan que quieren dejar el pasado atrás, en el fondo sienten miedo. Miedo a quién serían sin ese dolor. ¿Por qué?
porque el dolor, por más destructivo que sea, es familiar. Es conocido. Y el ego prefiere lo conocido a lo desconocido. Sanar significa soltar esa historia. Significa dejar de usar el dolor como justificación. Significa asumir una nueva identidad. Y eso da miedo. Si después de sanar sigues siendo el mismo, no has sanado realmente. La verdadera sanación deja cicatrices, no porque el dolor siga ahí, sino porque te conviertes en alguien que jamás habría existido sin esa experiencia. Las personas que realmente han sanado no dicen, quiero volver a ser como antes. Dicen, soy más fuerte gracias a lo que viví. Si después de todo lo que pasaste, sigues actuando igual, pensando igual, tomando las mismas decisiones, entonces solo has reprimido el dolor, no lo has sanado. Sanar duele. Pero no porque revivas el pasado, sino porque te obliga a dejarlo atrás. Lo más difícil no es recordar lo que te pasó. Lo más difícil es aceptar que el pasado no va a cambiar. Y que la única forma de honrarlo es construyendo algo mejor. Pero hay una parte de ti que se resiste. Una voz interna que dice, si dejo de sufrir, es como si lo que pasó no importara. Si dejo de sentirme mal, es como si estuviera perdonando demasiado fácil. Si suelto esto, entonces, ¿quién soy? Este es el dilema silencioso de muchas personas. Se aferran al sufrimiento porque sienten que soltarlo es traicionar su propia historia. Pero no se dan cuenta de que no sanar es la verdadera traición. La prueba final, enfrentarte a tu nuevo yo. Llega un punto en el proceso de sanación donde todo se siente incómodo. No encajas con tu pasado, pero todavía no te adaptas a tu futuro. Este es el punto crítico. Es donde muchos se rinden y regresan a sus viejos hábitos, a sus viejas relaciones, a sus viejas heridas. Porque el dolor, aunque duela, es un lugar conocido. Pero si resistes, si atraviesas esa incomodidad, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el dolor ya no tiene poder sobre ti. Que la persona que antes te lastimaba ya no te controla. Que esa situación que antes te rompía, ahora es solo un recuerdo lejano. La herida que definía tu vida, ahora es solo una parte de tu historia, no tu identidad. ¿Cómo saber si realmente has sanado? Ya no buscas venganza ni justicia. No porque lo que pasó haya estado bien, sino porque entiendes que tu energía vale más que eso. Dejas de identificarte con el dolor. Ya no dices, soy una persona herida. Dices, soy alguien que ha superado mucho. Tomas decisiones diferentes. Ya no repites los mismos patrones. Ya no atraes las mismas situaciones. Encuentras paz en la incertidumbre. Dejas de obsesionarte con lo que pudo haber sido. Y te enfocas en lo que sí puedes construir. Sanar no significa olvidar. No significa minimizar lo que viviste. Sanar significa convertirte en alguien tan fuerte que nada de eso pueda definirte. La última pregunta, ¿qué vas a hacer con tu historia? Aquí es donde muchas personas fallan. Sanaron, pero no usaron su historia para algo más grande. Carl Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando tomas tu dolor y lo conviertes en algo con propósito. Hay quienes convierten su sufrimiento en arte. Otros lo usan para ayudar a los demás. Otros lo transforman en una vida plena, en libertad emocional. El dolor es solo energía. Y tú decides. ¿La usas para destruirte? ¿O para crear algo que nunca habría sido posible sin ella? Sanar es el último acto de rebeldía contra todo lo que intentó romperte. No vuelvas a ser quien eras antes del dolor. Conviértete en alguien que jamás habría sido sin él. Sanar no es olvidar. Sanar es transformar. Cada herida que enfrentaste tiene un propósito. Cada sombra que miraste de frente te hizo más fuerte. No eres la misma persona que sufrió. Eres la persona que sobrevivió. El dolor no define tu destino.
lo que haces con él, sí. Hoy puedes decidir dejar de culpar. Dejar de huir. Dejar de repetir la misma historia. Hoy tomas el control de tu sanación. Hoy transformas tu dolor en poder. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para cambiar tu vida. Pero esto es solo el comienzo. Y ahora que has llegado hasta aquí, respira. Permítete un instante para reconocer todo lo que has atravesado no solo en este camino de reflexión, sino en tu propia vida. No subestimes ni por un segundo lo que significa estar aquí, escuchando, sintiendo, enfrentando. Porque no todo el mundo tiene el valor de mirar hacia adentro, de cuestionarse, de querer más. No todo el mundo se atreve a soltar el pasado, a dejar atrás lo que duele, a mirar al dolor a los ojos y decirle, no me vas a controlar más. Pero tú sí. Tú estás aquí. Tú elegiste quedarte. Y eso ya dice mucho de la fuerza que llevas dentro. Quizás aún no lo ves. Quizás todavía te sientes roto por dentro, confundido, con miedo, con heridas abiertas que sangran en silencio. Pero créeme, esa parte tuya que sigue buscando respuestas, esa parte que no se conforma con sobrevivir y quiere sanar de verdad, es la semilla de tu transformación. Porque nadie sana de forma perfecta, ni en línea recta. Sanar es caer y levantarse 1000 veces. Sanar es llorar por algo que pensaste haber superado. Sanar es sentirse fuerte un día y frágil al siguiente. Pero sanar, sobre todo, es no rendirse. Y tú no te has rendido. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Estás eligiendo salir del ciclo. Estás eligiendo dejar de esperar que la vida te devuelva lo que te quitó. Estás dejando de mirar atrás con rabia, con tristeza, con resentimiento, y estás empezando a mirar hacia adelante con valentía. Porque sí, la verdadera sanación empieza cuando dejamos de esperar una disculpa, cuando dejamos de culpar, cuando dejamos de huir. Cuando por fin decidimos que no queremos repetir más la misma historia. Y es aquí donde nace tu verdadero poder. Tu dolor no fue en vano. Las lágrimas que derramaste, los silencios que guardaste, las noches de insomnio, los gritos ahogados en tu pecho, todo eso fue fuego que te forjó. No para hacerte más duro, sino para hacerte más sabio, más auténtico, más libre. Cada herida que atravesaste, cada sombra que abrazaste, te estaba preparando para este momento. Porque la transformación no ocurre cuando todo va bien. La transformación ocurre cuando te rompes y en lugar de esconder los pedazos, eliges reconstruirte de forma diferente. Y en ese proceso te das cuenta de algo inmenso, no necesitas volver a ser quien eras antes. Esa versión ya cumplió su propósito. Ahora es tiempo de convertirte en quien estás destinado a ser. Y eso es un renacimiento. Un renacimiento que no se celebra con aplausos ni luces, sino en el silencio de tu alma, cuando te miras al espejo y por fin reconoces a esa persona que ha peleado tanto por llegar hasta aquí. Esa persona que dejó de justificarse, que dejó de culpar al mundo, que dejó de repetir la misma historia una y otra vez. Esa persona que se atrevió a reescribir su vida. Y reescribir tu vida no significa negar lo vivido, ni olvidar lo que te dolió. Significa honrarlo. Usarlo como semilla para construir algo más grande. Significa decir, esto me pasó, pero no me define. Esto me rompió, pero también me mostró de qué estoy hecho. Sanar no es volver a ser inocente. Es volverte consciente. Y con la conciencia llega el poder. El poder de elegir diferente. De amar mejor. De decir que no. De poner límites. De construir relaciones sanas. De dejar de mendigar amor. De mirar atrás sin que duela. De mirar adelante sin miedo. Ese es el verdadero milagro. No olvidar. No borrar. Sino transformar. Y sí, habrá días en los que aún te duela. Días en los que todo vuelva a pesar. Pero ahora sabrás qué hacer con ese peso. Ahora entenderás que cada dolor es también un maestro. Que cada sombra trae consigo una luz. Que cada final trae un nuevo comienzo. Mírate. Mírate de verdad. Mira todo lo que has sobrevivido. Todo lo que has enfrentado en silencio. Todo lo que has superado sin saber cómo,
solo porque había algo en ti que se negó a rendirse. Ese algo en ti es tu esencia. Y esa esencia no se quiebra. Puede oscurecerse, puede apagarse un poco, pero siempre, siempre, encuentra la forma de volver a brillar. Y tú estás brillando. Aunque no lo sientas aún. Aunque no lo veas. Tu alma lo sabe. Tu alma sabe que este es el inicio de una nueva etapa. Que no estás repitiendo la historia, la estás reescribiendo. Así que ahora te invito a tomar una decisión. La más poderosa de todas. La decisión de usar tu historia como combustible para tu propósito. Que tu dolor no se quede solo en dolor. Que se convierta en guía, en sabiduría, en compasión, en fuerza, en fuego. Que tu sanación no solo te libere a ti, sino que inspire a otros a comenzar su propio camino. Imagina que todo lo que viviste tenía un sentido. Que cada lágrima regó la semilla de quien hoy eres. Que cada caída fortaleció tus raíces. Que cada momento de oscuridad fue el útero donde nació tu nueva versión. Y ahora estás listo. Listo para vivir diferente. Para amar sin miedo. Para confiar en ti. Para caminar con la frente en alto. Para decir, sí, me dolió, pero ya no me controla. Tú no eres tu herida. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres la respuesta a todo lo que intentó destruirte. Eres la resiliencia encarnada. Eres la luz que decidió encenderse en medio del caos. Así que hazlo. Sé rebelde. Sé libre. Sé tú. Toma el control. Escribe tu historia. Y no vuelvas jamás a ser quien eras antes del dolor, conviértete en quien jamás habrías sido sin él. Y si llegaste hasta aquí, escríbelo en los comentarios como un acto de poder. Hoy renazco. Hoy tomo el control. Hoy transformo mi dolor en poder. Porque esto no termina aquí. Este es solo el principio del resto de tu vida. Gracias por ver y escuchar este vídeo, esperamos que te haya gustado. Y que te lleves algo valioso. Recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un vídeo nuevo donde podemos sentarnos a reflexionar, a rezar o simplemente a estar. Este santuario personal es un recordatorio de que lo divino no está lejos sino dentro y alrededor de nosotros.